de la Universidad de Chile. Tiene un máster en Derecho, Antropología y Sociedad de la London School of Economics y un MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reuso, además de ser director de pivotes en la Sociedad Chilena de Políticas Públicas. Y en su trayectoria profesional ha ocupado diversos roles, incluyendo el de secretario general y director de políticas públicas en la SOFOFA, director ejecutivo de Pivotes, gerente de estrategia y opinión pública en CADEM. Ha trabajado también como investigador en el Centro de Derechos Humanos y el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde también ha sido académico en programas de magíster. Entonces Rafael va a hacer la primera presentación, luego la presentación de María Cristina Fracu, colega de la Universidad de Chile, académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, profesora asociada e integrante del Departamento de Geografía. Es científica medioambiental con un doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona y un magíster en Tecnología Ambiental del Imperial College de Londres, Reino Unido. Y su investigación se centra en el uso del metabolismo social como herramienta para analizar la sustentabilidad y la gestión de recursos naturales, particularmente en contextos urbanos. Y entre sus principales áreas de interés destacan la sustentabilidad urbana, la gestión de recursos hídricos, la justicia ambiental y la aplicación del metabolismo social en estudios de ecología política. Y finalmente, Pierre-Louis Maillot, que nos visita puntualmente desde Río, Brasil, que es doctor en ciencia política de Sciences Po París. También actualmente es investigador del Centro de Cooperación Internacional para la Investigación de Agricultura y Desarrollo, el CIRAD, y miembro de la Unidad Mixta de Investigación, Gestión, Actores y Usos del Agua. Trabaja en temas de agua, entonces, particularmente. Sus líneas de investigación se enfocan en políticas públicas ambientales, economía y política de las innovaciones tecnoambientales, con énfasis en temas como desalinización del agua de mar, reutilización de aguas residuales y legitimación política. Y el conocimiento sobre el cual va a basar también su presentación y comentario se construye principalmente a partir de trabajos de campo en África del Norte, Marruecos, Tunisia y Brasil. Entonces no es especialista de Chile, pero pues, seguro nos puede aportar una visión. Y solo antes de empezar con las presentaciones, bueno, destacar que aquí en la Facultad de Gobierno tenemos un programa de estudio activo en temas ambientales. El mes pasado tuvimos una conferencia sobre hidrógeno y sus aspectos políticos. Esta semana estamos trabajando sobre desalinización, entonces, con nuestros invitados. Es una línea que en general está intencionada la facultad en torno a gobernar la transición en general y algo que queremos seguir profundizando en lo que queda del año, que es poco, y sobre todo en lo que se viene adelante, y con varios y varias colegas que están aquí hoy y que aprovecho para agradecer entre todos los participantes. Así que, Rafael, te cedo la palabra, unos 20 minutos, estaré ahí señalizando el tiempo cuando uno se acerca al plazo, para que tengamos tiempo también para tener los comentarios y las reflexiones de quienes nos acompañan en el público presencial y también en el Zoom, que pueden dejarnos sus preguntas por escrito. Eso. Adelante, Rafael. ¿Aló? Ahí sí. Bien, muchísimas gracias, Antoine, por la invitación, evidentemente. Gracias también a todos los que están hoy día, nos acompañan. 20 minutos, eh, a mí me llama profundamente, primera vez que estoy en este edificio que no conocía, digamos, la facultad, siendo exalumno de la Chile, digamos, en 2 pregrados, y al mismo tiempo celebro que estemos en una facultad de gobierno discutiendo estos temas. Interesante, además con personas tan preparadas. A mí, Antón me pidió dar un pequeño panorama de lo que es la industria de la desalación. No voy a hablar de reuso, aunque la organización que yo represento involucra ambas, digamos, pero la idea es concentrarse solamente en desalación y después discutir o conversar o presentar. O sea que voy a hacer un panorama más bien general y rápido, ¿ya? De hecho, no alcancé a cambiar la organización que yo represento, la Asociación Chilena de Desalación y Reuso, es un gremio que agrupa a toda, hoy día, 81 empresas. Nosotros decimos un poco que es el ecosistema de la industria, porque no solamente están, por así decirlo, los productores de agua, que son básicamente las empresas sanitarias, sino que también
los consumidores de agua y también productores, que en este caso son las empresas mineras como BHP o Antofagasta Minerals y otras, pero también los tecnólogos o las empresas de consultoría ambiental, en fin, todas las empresas que de alguna u otra forma tienen un vínculo con la industria de la producción, transporte y distribución de agua, confluyen en nuestra asociación. Y ahí está un poco nuestro propósito, que tiene que ver con la adaptación al cambio climático, sin duda. Esto es, en gran medida, se plantea en el fondo como una tecnología que nos permite adaptarnos a los efectos del cambio climático. La misión es promover el desarrollo de la desalación y de agua de mar y el reuso, y la visión es básicamente que en Chile todos tengan agua. Como anécdota para ilustrarlo, ¿no? Ahí está un poco el pool de empresas que hoy día son parte de esta asociación. No hace mucho estuve en una entrevista, hicieron un reportaje del Economist. Estuvimos 2 horas y media conversando un poco exhaustivamente de la situación hídrica de Chile. Y la conclusión del periodista fue que Chile no tenía un problema de agua. ¿Ya? Tenía otros problemas de política pública en su mayoría, pero que no tenía un problema de agua. ¿Cuál es el panorama actual? Puse una lámina de un capítulo, en el fondo, que esencialmente quiero dar cuenta aquí un poco la visión o el paradigma, o como quieran plantearlo, ¿no? Que se plantea en esta organización, que es una visión de oferta y demanda de agua, ¿ya? Hoy día, de oferta y demanda de agua, particularmente continental. Voy a hacer una primera distinción clave, que es el agua continental, de las nuevas fuentes de agua, fuentes alternativas de agua, fuentes complementarias, tiene varios nombres, ¿ya? Pero las fuentes continentales son esencialmente la del ciclo del agua natural, de la lluvia, ¿ya? El agua, en el fondo, que se evapora del océano, se condensa en la atmósfera, precipita en el continente y se transforma en glaciares, se transforma en acuíferos, se transforma en ríos, se transforma en lagos, etc. Ese es el agua continental, que representa menos del 1% del agua que hay en el mundo, ¿ya? Bastante menos del 1% del agua corriente en todo caso. Y la visión nuestra que tenemos es de oferta y demanda, en el sentido de que la demanda de agua en el mundo, que es el gráfico de la derecha, bien digo, va creciendo sostenidamente, ¿ya? Esto pasa también con el consumo de energía eléctrica y otro. A medida, en el fondo, que la población, la demografía va ejerciendo presión sobre los recursos hídricos, la demanda sube. Pero no solamente también la demografía, sino que también, por decirlo en términos genéricos, la economía, ¿no? A mayor desarrollo, más intensivo es el consumo del agua. Por lo tanto, es esperable, aunque es una correlación, no una explicación, esto se podría desenganchar eventualmente, pero es esperable que el consumo de agua siga subiendo. Y por otro lado, la oferta de agua, la disponibilidad de agua continental en muchos países del mundo está bajando, ¿ya? Cada vez hay menos agua continental y por lo tanto, si tenemos una oferta decreciente y una demanda creciente, nos encontramos en un déficit, ¿ya? Muchas cuencas de nuestro país, en particular de la zona norte del país, se encuentran en déficit hídrico. Consumen más agua de la que hay disponible, ¿ya? ¿Cómo se siguen manteniendo? Básicamente explotando acuíferos, cavando pozos más hondos. Antes la noria estaba a 20 metros, hoy día está a 50 metros, después a 100 metros, hasta que se acabe, ¿ya? Hay muchos acuíferos que sabemos que están sobreexplotados y por lo tanto la reserva de agua que tenemos se está acabando. Incluso el acuífero, o sea, existe una intrusión salina del Océano Pacífico dentro de los acuíferos continentales, por lo tanto ya en muchas zonas del país, aunque saquemos agua de pozo, esa agua va a ser salobre, ¿ya? Frente a este panorama de déficit hídrico entra en gran parte la desalinización como una alternativa que permite crear o producir agua, ¿ya? ¿No me está pasando la diapo? ¿Sí ¿Me ayudáis? Ya. Aquí un poco, pequeña historia de la desalación, tecnología. La desalación, la foto que está a la izquierda, que la van a ver después, es de Chile, ¿ya? Las primeras plantas desaladoras solares del mundo se hicieron en Chile, en el desierto de Atacama, por ahí por 1870 y algo. Que es básicamente hervir agua, ¿no? Uno saca agua del mar, la hierve, se condensa y por lo tanto le saca la sal y tiene, digamos, agua potable o agua pura. ¿Ya? Después, con el tiempo, ya en 1920, se transforma, ya no se ocupaba la energía solar, sino que eran teteras gigantescas,
ya energía térmica, que finalmente hoy día desemboca en la tecnología más eficiente, que es la osmosis inversa, ya que ya no estamos hirviendo agua, sino que con una membrana semipermeable y presión entra el agua de mar, en el fondo, y sale al otro lado de la membrana solamente el agua, quedando todas las sales y minerales que tenía originalmente el agua de mar en una menor concentración. ¿Ya? La osmosis inversa lo que hace es lo mismo que hace el riñón. ¿Ya? Un proceso también natural que se llama... Es inversa porque se hace contra una presión del flujo. ¿Siguiente? ¿Puedo pasarla? ¿Ya? Este es un poco para que tengamos una idea del estado de la salación. No está súper actualizada esta lámina, creo que es del 2009, pero no ha cambiado mucho. Hay alrededor de 20.000 plantas desaladoras en todo el mundo. De esas, 9.000 son de agua de mar. Las otras 11.000 son de agua salobre, lo que se llama brackish water, es lo que decía, que son de pozo. ¿Ya? Uno hace un pozo, saca agua, pero esa agua tiene sal y por lo tanto para poder ser utilizada tiene que pasar por osmosis inversa. Los países con mayor capacidad de desalación del mundo es Arabia Saudita, sin lugar a duda, pero seguido también de Estados Unidos y después ya más bajo los países de Europa, Japón, Australia. Y Chile, como ustedes pueden ver, es pionero en la región, en Sudamérica, aunque con una capacidad de desalación todavía que no alcanza a ser el 1% de la capacidad que hay en el mundo, ¿ya? Aunque creciendo rápidamente. Hoy día tenemos, en la siguiente, esto es también, la capacidad de desalación del mundo crece, pero también el tipo de plantas, ¿ya? Esto es un poco el gráfico de la capacidad instalada. El número de plantas desaladoras sigue creciendo. En Chile hoy día tenemos 7 que están en construcción, de las 24 que están operando, y se espera también tener, por lo menos hay 13 que están en desarrollo de proyectos, ¿ya? Es muy probablemente la estimación realista más allá de la permisología, digamos, y todos esos problemas administrativos, la proyección realista es que dupliquemos nuestra capacidad al 2030. ¿Ya? Los 9.200, 9.500 litros por segundo, probablemente la vamos a duplicar. La siguiente. Eh, esto es un poco también el tamaño de las plantas. ¿Ya? Las plantas desaladoras se miden en metros cúbicos día o litros por segundo. Nosotros en Chile mismos en litros por segundo. En todas partes del mundo la miden en metros cúbicos día. ¿Ya? Pero esto está en metros cúbicos día. Nosotros tenemos en Chile la planta más grande de América, ¿ya? Que es la planta de Coloso, que alimenta la mina escondida de BHP. Son 3.500 litros por segundo. Hoy día la planta más grande desaladora que se está haciendo en el mundo son 10.000 litros por segundo. 3 veces más o menos la planta más grande que tenemos en Chile, ¿ya? Pero una planta grande, una planta que se está construyendo, por ejemplo, en Quintero, Puchuncaví, la planta Aguas Pacífico, son 1.000 litros por segundo. ¿Ya? En nuestro caso, nosotros, la siguiente, tenemos un poco el umbral. Esto es una foto de una planta, de la planta Dubai en Arabia Saudita, ¿ya? Como ustedes pueden ver, son plantas gigantescas y off-grid, ¿ya? O sea, tienen sus propios sistemas de energización, obviamente con petróleo, ¿ya? En Arabia Saudita. En nuestro país no tenemos ninguna planta off-grid, todas se conectan al sistema eléctrico, digamos, nacional y compran y venden en el fondo energía y pueden, por lo tanto, abastecerse de energía renovable, entendiendo que el atributo está disponible en el mercado. La siguiente. Esta es la foto que yo les decía. En Chile hay mucha historia de desalación, no es algo nuevo. Ahí está la planta de Domeico de 1907, pero la primera planta fue construida en 1872, ¿ya? Y después se construyeron otras dos, ya no solares, sino que también a carbón, ¿no? Para hervir agua en 1907, en Sierra Gorda. La siguiente. Hoy día, esto es lo que les hablaba, tenemos en nuestro país 24 plantas desaladoras con capacidad para producir 9.500 litros por segundo, 9.482. Este es el catastro. Y lo que yo les decía recién, para nosotros hay un umbral que establece, digamos, como una planta de tamaño industrial, ¿ya? Que no vendría a ser, o sea, que debería superar solamente el consumo humano, que es 20 litros por segundo. Hay muchas, en Chile hay infinitas plantas desaladoras. Cada pontón salmonero en la región austral tiene una planta desaladora, ¿ya? Y una planta de tratamiento de agua, chiquitita, porque las personas que están ahí en el fondo no tienen cómo abastecerse de agua y tienen una pequeña planta de osmosis inversa. Cada barco, cada bote, cada embarcación que hay en Chile tiene una planta desaladora. También hay plantas desaladoras para el consumo humano de contenerizables,
La caleta, por ejemplo, de Chayabanita, en Arica, tiene 4 containers, ¿ya? Eso nosotros no lo consideramos, digamos, en este catastro, solamente lo que es producción industrial, que consideramos que es sobre 20 litros por segundo. La siguiente. Y esto es lo que yo les comentaba antes también de las proyecciones de desarrollo, ¿no? Estos son los proyectos que están en construcción y estos son los proyectos que están en desarrollo. Por lo tanto, sacando a Cramsa, ¿por qué? Porque Cramsa son 8.000 litros por segundo, es un proyecto que tiene la misma capacidad instalada que tenemos hoy día en Chile, ¿ya? Sacando a Cramsa, con todos los proyectos deberíamos duplicar nuestra capacidad instalada de desalación, con Cramsa la estaríamos triplicando. Lo dejo entre paréntesis porque es un proyecto que no sabemos, o sea, aparte que todos estos proyectos tienen fases, ¿no? Parten con 1.000 litros por segundo, después se amplían a 3.000 y así van. La siguiente. En términos de industria y políticas públicas, un poco decir de que esto es una industria no regulada, ¿ya? Esto quiere decir, digamos, que estamos en el Far West, evidentemente que no. Chile y todos los países, digamos, tienen regulación aplicable a los recursos naturales, como el Código de Agua. Tiene regulación aplicable a la evaluación de impacto ambiental. Tiene regulación aplicable al uso de los bienes nacionales de uso público, ¿no? El caso de las concesiones, en fin. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que no hay una regulación especial, específica, sin perjuicio de que hoy día en el Congreso hay un proyecto de ley, hoy día en la Comisión de Hacienda del Senado, que busca regular integralmente esta industria, pero no está específicamente regulada, ¿ya? Y lo tercero, que es probablemente lo que más atención genera, que son un poco el efecto ambiental que tienen estas plantas. Yo le quise denominar desafío de sostenibilidad. Al menos quise traer 5. Hay más, sin duda, pero estos 5 son los que normalmente salen recurrentemente. El primero tiene que ver con el ruido marino de las tronaduras del fondo marino, ¿ya? Estas plantas desaladoras intervienen en el fondo marino con un inmisario, que es donde captan agua de mar, y un emisario, que es en el fondo donde liberan o disponen la salmuera, que es el líquido que se produce producto de la osmosis inversa. Para poner esos tubos se tienen que hacer tronaduras y esas tronaduras en el fondo afectan esencialmente a los cetáceos, a las ballenas o a los mamíferos grandes, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua es excelente, ¿cómo se dice? Cuando en el fondo propagador de las ondas del sonido. La fórmula que hay para evitar eso son que las plantas nuevas en su mayoría se hacen con túneles, ¿ya? No intervienen en el lecho marino, sino que hacen túneles, microtúneles que van por debajo del lecho marino para poner las conducciones de inmisario y emisario y por lo tanto ya no tienen tronadura. La siguiente. El segundo, y probablemente el más importante, son los efectos de la succión de agua de mar, ¿ya? La succión de agua de mar tiene 2 efectos, el impeachment y el entrainment. El impeachment son, al succionar especies con agua de mar, tú normalmente pones una rejilla o un filtro y especies grandes, si la succión es poderosa, por así decirlo, va a generar de que esa biodiversidad que puede haber en el agua se quede atrapada o atascada, ¿ya? Eso se soluciona regulando la velocidad de succión del agua. En el caso de las plantas desaladoras, no en todas, porque las centrales nucleares, las centrales a carbón también succionan, se enfrían con agua de mar, ya tienen que tener volúmenes y caudales mucho mayores. En este caso, la succión de agua de mar se hace a una velocidad muy lenta, y aquí está el video, si puedes poner, pero no lo tenemos, ya, que muestra, en el fondo, que en la succión de agua de mar, los peces, la biodiversidad que tiene la capacidad de movilizarse por sí mismo, puede nadar, digamos, entre medio de la campana de succión. No va a ser succionado, por así decirlo, ¿ya? O sea, por lo tanto, no hay impeachment. Dale a la siguiente. Este era un video que mostraba, en el fondo, hay un buzo en una campana de succión y cómo los peces nadan mientras el agua está siendo succionada, ¿ya? La siguiente. Sí tenemos otro problema que tiene que ver con el entrainment, que es el arrastre, ¿ya? Podemos descartar, digamos, que no va a haber impacto ambiental para todas las especies que puedan nadar por sí mismas, pero hay muchas especies que no nadan por sí mismas y que en el fondo van con la corriente. Básicamente fitoplancton y zooplancton, ¿ya? Y estos sí van a ser succionados. ¿Cómo se puede solucionar esto? En el caso del fitoplancton, normalmente está en la superficie por la radiación solar. Entonces lo que se hace es que la campana de succión se instala a 20 o más metros de profundidad. Y con eso, en el fondo, no hay problemas de succionar fitoplancton. Pero tenemos el problema del zooplancton, que el zooplancton sube y baja conforme el día. En el día sube cuando hay luz solar y en la noche baja, ¿ya?
Y el zooplancton sí va a ser, digamos, succionado y al ingresar a la planta va a morir porque se ocupan en el fondo distintos productos como antifouling, antiincrustantes, que tienen por el propósito, digamos, que estas cosas no entren. Y ahí tenemos un impacto ambiental que hay que calcular, que hay que modelar y que hay que mitigar o reparar. ¿Ya? Eso se hace como se calcula cuál es la pérdida de adulto equivalente, ¿no? Se hace un cálculo en el fondo de cuál es la situación sin proyecto, por así decirlo, y cuál es la situación con, y lo que se debe hacer es sembrar esas larvas, esos huevos de las especies afectadas para poder repararlo. ¿Cuál es la crítica que se hace hoy día, que es atendible? Es que solamente hoy día eso se está haciendo de las especies comerciales. ¿Ya? Y no de las especies que no son comerciales. Anchoveta, todo, digamos, locos, choritos, todas las especies comerciales que tienen que manejan los pescadores, se siembran y se mitigan. Pero hay otras especies que no están siendo evaluadas en estas, que también igualmente deberían ser en el fondo reparadas. ¿La siguiente? También hay otras tecnologías como las cortinas de burbuja que impiden, digamos, que ayudan a que esto, digamos, el entrainment, el efecto del entrainment sea menor. ¿Dale? Aquí hay un video, sí, que este probablemente es el principal aprehensión que existe que tiene que ver con el agua escarte o la salmuera. Ya yo les decía en el fondo que la osmosis inversa lo que hace es que captura, por ejemplo, 2 litros de agua de mar, la compresión pasa por la membrana semipermeable y queda más o menos 0,9 litros de agua producto, que es un agua ultra pura, que no tiene nada, digamos, y todas las sales minerales que contenía el mar quedan condensadas o concentradas en ese 1,1 litro que quedó. ¿Ya? Ese 1,1 litro que quedó se devuelve al mar. Tiene la misma temperatura, no tiene ningún compuesto químico agregado, no tiene absolutamente nada, pero la concentración de sal que hay en esa evolución es mayor que la del cuerpo receptor. ¿Ya? Y eso efectivamente, si no es tratado adecuadamente, puede tener un impacto ambiental. ¿La siguiente? ¿Cómo se hace esto? Primero que nada se modela y ahí ustedes ven lo que es la pluma salina, ¿no? La pluma salina es el área, la superficie del océano en que la concentración de sal es distinta del cuerpo receptor. Entonces, primero que nada se calcula la pluma salina, se modela y se puede ver en el fondo que el tamaño. ¿Ya? En general las plumas salinas son pequeñas. En nuestro país tenemos condiciones muy favorables por la corriente de Humboldt, que es un tractor que mueve las aguas y por lo tanto tenemos muy buena capacidad de dilución y al mismo tiempo la pendiente de la costa es muy parada en poco espacio. Por lo tanto, en el fondo, a poca distancia tú tienes mucha profundidad. Y todo eso favorece la dilución. ¿Ya? La siguiente. Y después tienes también mecanismos como Venturis, ¿ya? O primero que nada, no, disponen la salmuera en el fondo con difusores que hacen que esta pluma salina se mueva, ¿no? Ahí también se muestra. Y al mismo tiempo en la siguiente, otras que también hacen que esto salga en el fondo con un Venturi. Todo esto permite finalmente estas tecnologías que la pluma salina sea muy pequeña, ¿ya? Y que no tenga un impacto, básicamente lo que pasa en esa área, que en el caso de una desaladora, por ejemplo, de 2.000 litros por segundo, ¿no? Una desaladora pequeña, la pluma salina no sea superior a un cuarto de una cancha de tenis, ¿ya? Ese es el área más o menos donde va a estar en el fondo la influencia. En esa área, bueno, hay algunos peces que no se van a sentir cómodos con esa mayor salinidad, van a moverse, no van a entrar ahí, y otros que se sienten más cómodos y aventajados porque los otros se fueron, van a llegar. ¿Ya? Ese es básicamente el impacto ambiental que tenemos en Chile hoy día, ¿ya? Porque esto no es que siempre haya sido así, efectivamente hubieron algunos países y hay casos donde no se dispuso adecuadamente la salmuera y se generó otros impactos ambientales, digamos, muchísimo más complejos. La siguiente. Y finalmente la utilización de químicos, ¿ya? Que les decía yo que se ocupan estos incrustantes. Hoy día hay tecnologías que permiten, esto estamos viendo un PIGI que limpia esas tuberías, digamos, toda la materia orgánica sin necesidad de productos químicos. ¿Ya? Entonces hoy día básicamente también las plantas, la utilización de productos químicos es mínima. Y cuando se utilizan, antes de ser dispuestas al mar, se neutralizan. Por lo tanto, insisto que la salmuera no contiene más elementos que la misma agua de mar, digamos, que fue originalmente capturada. La siguiente. Otro tema relevante es el consumo de energía. Sí, ahí estoy terminando. El consumo de energía se ha dicho que, digamos, es relevante, que son grandes consumos de energía. Eso, efectivamente, la energía eléctrica es el principal insumo de una planta desaladora, sin perjuicio de que estamos ya prácticamente, y esto me lo han dicho especialistas, digamos, en el nivel físico de eficiencia. ¿Ya?
más o menos de los 25 megawatts el metro cúbico, hoy día estamos en 3, perdón, el kilowatt, estamos, digamos, hoy día en 3,7. ¿Ya? ¿Existen espacios todavía para ser más eficientes? Probablemente, pero pocos. Es difícil ganar más en eficiencia energética. Hoy día principalmente el desafío es tener un suministro renovable que garantice, digamos, que no estamos emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y finalmente, algunos desafíos ya más como para la conversación, lo que es la gestión integrada de cuenca. ¿Cuál es el principal desafío que nosotros vemos o como industria? Uno, el costo, ¿ya? Los modelos de negocio. Cómo hacer en el fondo que la desalación sea accesible para el consumo humano, para la agricultura. Hoy día la minería, digamos, es campeón en esto, pero la minería tiene un modelo de negocio, digamos, que le permite pagarlo. ¿No? La agricultura está más difícil, pero se puede hacer a través de herramientas como los swap de agua, que funcionan en Antofagasta. Hoy día el 80% de la ciudad de Antofagasta se abastece de agua desalada, pero también los sistemas interconectados. ¿Ya? Hoy día nuestro país está parecido cada vez más a una guitarra. Cada planta desaladora en el fondo tiene sus sistemas de transporte. Aquí lo más difícil, lo más caro y lo más complejo es el transportar el agua. ¿Por qué? Porque nosotros, en Chile sobre todo, ocupamos la gravedad, ¿no? Capturamos el agua. Nuestra gran reserva de agua es la cordillera de los Andes. No la lluvia. En Chile nunca ha llovido mucho, pero nieva. Y esa nieve se acumula y esa nieve se derrite. ¿Ya? Esa es nuestra gran reserva, ese es nuestro... Y ocupamos la gravedad, la capturamos en el fondo de la cordillera y la canalizamos y la llevamos hasta el Océano Pacífico. Con el agua desalada hay que hacer el flujo inverso y eso es caro y complejo. ¿Ya? Y ahí estamos en el fondo tratando de abogar por hacer sistemas interconectados muy parecidos al sistema eléctrico que permitan generar estaciones en el fondo de bombeo donde los agricultores, las comunidades rurales puedan eventualmente conectarse y poder también utilizar estos sistemas de agua. La siguiente creo que es la última. Sí. Muchas gracias, Rafael, por esta presentación. Vamos a hacer con la presentación de María Cristina, que se había refugiado ahí de la luz, ¿no? Por cierto, los tres nos tuvimos que escapar un poquito. Eh, Quizá para que no te encandiles. Sí, siéntate acá y yo voy por ahí. Sí, sí. O tú te vas. Ya. Vos te está dando. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias primero por la invitación. También es mi primera vez en este edificio, en esta facultad, así que estoy muy contenta de encontrarme con colegas muy queridos. Quiero hacer mención especial también para mis estudiantes de geografía que salieron de clase para venir aquí. Estoy muy contento por eso. Y como siempre, cuando uno manda o a mí me pasa por lo menos, mando mis PowerPoint y siempre terminan desconfigurados, así que yo les prometo que estaba todo en orden, pero bueno, espero que se pueda entender igual. Déjenme anotar un poco la hora para no pasarme y podemos empezar. Rafael, ¿tú tienes eso para cambiar? Ya. Muchas gracias, sí. ¿Funciona? Ya. Ah, mira, por el otro lado. Perfecto. Bueno, entonces, igual, Antoine me presentó, mi nombre es María Frangu, yo soy profesora asociada en el Departamento de Geografía aquí de la Universidad de Chile. Llevo 15 años en Chile estudiando temáticas de agua y sobre todo con el tema de desalinización. Tuve la fortuna, diría yo, ¿no? De estudiar efectivamente los impactos sociales y políticos o el trasfondo, digamos, las dimensiones sociopolíticas acerca de la implementación de la desalinización en la ciudad de Antofagasta para consumo humano. Entonces, el enfoque que hago yo claramente es entender la desalinización como una estrategia dentro del cambio climático y la crisis que tenemos ahora, pero con mucho énfasis en el consumo humano y que eso puede conllevar. Entonces, la primera pregunta de por qué es relevante para Chile la tecnología de desalinización y por qué tenemos tantos debates, ¿no? Con Rafael ya nos hemos encontrado varias veces, ¿no? Como en coloquios y mesas hablando de desalinización. Y yo creo que es muy importante poner la desalinización en el contexto donde está el país actualmente, ¿no? Estamos en una crisis hídrica
que va mucho más allá de la sequía de los últimos 10 o 15 años. Estamos hablando de una crisis que es multidimensional. Yo trabajo mucho desde la ecología política y los estudios hidrosociales, entendiendo y enfocando mucho en la dimensión, como dije antes, ¿no?, política o económica de las problemáticas ambientales. Entonces, la crisis hídrica que tenemos actualmente es una mezcla, ¿no?, o una combinación de los impactos de cambio climático, y allí voy a poner la megasequía también, la alta demanda de sectores productivos. Somos un país extractivista y exportador, entonces la minería, la agricultura, los monocultivos, incluso la salmonicultura en el sur del país están impactando la disponibilidad del agua. Después tenemos un marco legal que permite de una manera, ¿no?, en un sentido amplio, la propiedad privada, o por lo menos del aprovechamiento de las aguas, y ha permitido la acumulación de derechos por parte de sectores como más poderosos económica y políticamente, lo cual genera injusticias, acumulación por desposesión para los y las geógrafas aquí, ¿no? Y también varios conflictos acerca de la distribución de las aguas. Y finalmente tenemos un tema de mala gestión que es crónica. Tenemos muchas cuencas como la de Copiapó, por ejemplo, donde se hizo un sobreotorgamiento de derechos de agua, terminando en que se sequen los ríos, que se agoten las napas subterráneas, etc. Copiapó, además, es la ciudad con la primera planta desalinizadora pública que funciona hace un par de años. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora en esta crisis hídrica, ¿no? Tenemos el cambio climático. Nuestros colegas del Centro de Ciencia de Clima y Resiliencia del CR2, tanto las modelaciones que hacen sobre las futuras precipitaciones, como también el análisis que hacen. Recientemente, este año salió un artículo donde estaban calculando cuándo podría ser el día cero para la región metropolitana y Valparaíso. Están basados en cómo se hace una mala gestión de las aguas subterráneas, y dicen que efectivamente podríamos llegar no muy pronto, pero tampoco tan lejos, ¿no? Era, creo, algo entre 50 y 180 años, ¿no? Como que suena muy lejos, pero no es tanto. Y bajo este escenario un poquito distópico, podríamos decir, además, Rafael también explicó cómo se está aumentando la demanda hídrica con los años, asociada tanto a la demografía, pero también al nivel socioeconómico de las personas y el tipo de economía que tiene cada país. Lo que tenemos que apuntar es la seguridad hídrica, ¿no? Esto significa, en pocas palabras, poder proveer con agua limpia y a un precio adecuado a todas las personas, sin dejar a nadie atrás. Y esto de sin dejar a nadie atrás es muy importante, porque en Chile tenemos hartos conflictos, no manifestados, pero tenemos hartos conflictos entre el consumo humano y consumo productivo de agua. Por lo tanto, pensar que tenemos que proveer con agua a todas las comunidades del país es muy importante. No solo para cubrir todos los usos, pero para cubrir todas las comunidades, personas que a veces no figuran en las políticas públicas, como por ejemplo gente que vive en asentamientos informales, ¿no? Eso es para dar un ejemplo como de comunidades que pueden escapar de las políticas. ¿Cómo llegamos de un momento de crisis a un momento a asegurar la seguridad hídrica, ¿no? Para eso quiero hacer una muy pequeña parada al concepto de las transiciones. Las transiciones se refieren a cambios estructurales, que son cambios profundos, ¿no? Habrán escuchado la transición energética, que normalmente se refiere a pasar de combustibles fósiles a energías renovables, o del agua continental al agua desalinizada, como una transición hídrica. Sin embargo, la transición no trata tan solo de intercambiar un recurso natural por otro, sino tiene que ver con reconfiguraciones que son muy complejas, muy profundas, y más allá de las tecnologías tiene que ver con políticas, con infraestructuras, con conocimientos científicos, qué tipo de conocimiento usamos para transitar y para pensar un futuro mejor, y también prácticas sociales y culturales. Entonces, no basta
para hablar de un ejemplo energético, de pasar de combustibles fósiles a energía solar, pero también considerar la manera con la cual producimos, consumimos y también la relación que tenemos con la energía en la casa. Deberíamos apagar estas luces, pero no quiero ser una nazi de cambio climático. Las transiciones hídricas son algo muy similar, ¿no? Me gusta mucho esta definición que dan Bollens y otros colegas. Entendemos las transiciones hídricas como cambios en los impulsores del metabolismo de agua. Metabolismo lo pueden entender como la manera con la cual fluye o se usa el agua en la sociedad. Entonces, habla de estos cambios que no son solo infraestructurales, sino también socioculturales, físico-ecológicos, socioeconómicos y políticos. Entonces, no estamos hablando tan solo de pasar de un uso de agua continental a agua desalinizada, sino también tiene que venir mucho más cambios que podemos conversar después de las presentaciones, si quieren. Entonces, para graficar un poquito, bueno, allí había bueno, allí hay una flecha, pero no se ve aquí, pero no importa. Lo importante, un desastre. Bueno, imagínense una flecha, ¿no? Que va de la crisis hídrica a la seguridad hídrica, se perdió todo el sentido y me costó mucho tiempo hacerlo. Entonces, las transiciones justas son los procesos, ¿no? Y estos procesos contienen muchas acciones, ¿no? Acciones, estrategias, tecnologías, y todas estas las podríamos llamar de una amplia manera como adaptación. ¿Cómo nos vamos a ir adaptando a esta disponibilidad menor, logrando garantizar la seguridad hídrica para la gente? Como adaptación al cambio climático se llama cualquier acción, medida o proceso de ajuste al clima actual o proyectado. No tenemos agua ahora y tampoco vamos a tener después, entonces tenemos que ir preparándonos, ¿no? En sistemas humanos o naturales con el fin de moderar o evitar los daños, reducir la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia o aprovechar las oportunidades beneficiosas. Entonces, la desalinización se podría entonces pensar como una medida de adaptación, ya que no tenemos agua y la desalinización, como muy bien explicó Rafael, se trata de sacar agua de una fuente infinita, como es el agua del mar, y producir agua dulce. Esto es un poquito lo que quiero hacer en esta presentación. Primero, la desalinización tiene muchas ventajas, ¿no? Literalmente estamos produciendo agua dulce mientras tenemos una reducción de agua dulce. Entonces podemos crear de una manera, producimos agua dulce desde el agua salada que es muy abundante. Es muy útil en ciudades áridas y costeras, en lugares que están cerca de agua marina, pero no tienen agua continental. Es independiente de las condiciones climáticas, esto es muy importante, no dependemos de que llueve, por ejemplo, no dependemos que produzcamos aguas grises para reutilizarlas, por ejemplo. Es una buena alternativa a proyectos más conflictivos como represas, embalses o transferencias entre cuencas, ¿no? Y la gente no está tan... podríamos decir también, no tiene esta emocionalidad como el agua. Por ejemplo, si desvían el río de nuestra ciudad, podemos molestar, va a ser un conflicto, vamos a protestar, pero si sacan agua para desalinizar, hasta que lleguemos a los impactos que tú comentaste, no va a haber un conflicto. Entonces, el mar suele ser un poco más neutro en este sentido. Sin embargo, hay varias desventajas de la desalinización. Tenemos impactos ambientales directos, que es lo que Rafael enumeró, estas 6 dimensiones. La maladaptación que voy a mencionar enseguida. También puede desincentivar ahorrar agua, porque ya que podemos producir agua, quizás ya no hay sentido en ahorrar si ya resolvimos nuestro problema. Hay impactos sociales asociados a su precio porque suele triplicarse y más cosas que voy a decir a continuación para no repetirme. Aquí tengo la misma fotografía. Me encantó además el título porque dice... el globo como un espía, ¿no? Por cómo sacaron la foto, y el sol como un endulzante de agua, ¿no? Como el sol como quien endulza el agua a través de este proceso de evaporación y finalmente como este tipo de desalinización
solar. Chile es muy pionera en temas de desalinización y tiene mucho que ver con el desarrollo minero en el país. Estamos muy en la frontera tecnológica de reutilización de aguas en la minería, también de desalinización. Entonces tenemos una trayectoria en eso. Aquí también podemos ver todas las plantas que existen. Hay plantas para uso minero o industrial, hay plantas para uso sanitario, o sea, para consumo humano, y últimamente están más, yo diría, mucho más populares las plantas multipropósito que pueden producir agua para distintos usos al mismo tiempo. Este interés para la desalinización, sobre todo desde el propio Estado, también se refleja en esta publicación que se hizo el 2022. Yo contribuí con más colegas de la universidad en el capítulo para consumo humano. Hicimos un informe acerca de oportunidades y desafíos para abordar la inseguridad hídrica en Chile a través de la desalinización de agua del mar. Y les invito a bajarlo, es una publicación, claramente el PDF está gratuito. Yo creo que va a ser muy, muy interesante para los y las que les interesa la temática. Como conté anteriormente, mi primer proyecto tenía que ver con el abastecimiento humano con agua de mar desalinizada. Actualmente tenemos más de 650,000 personas que se abastecen con agua en 7 ciudades. Esto va desde Tocopilla, Mejillones, Antofagasta, Taltal, Caldera, Copiapó, no me acuerdo si Chañaral también se abastece, pero con estas 2 o 3 plantas se abastece toda la costa de la región de Antofagasta y la subsiguiente región de Atacama. Se está planificando una desalinizadora para Serena y Coquimbo. Hasta se ha discutido para Valparaíso, por ejemplo. Entonces la desalinización es algo que se está haciendo. Sin embargo, la desalinización en las ciudades donde se consume agua desalinizada, el precio del agua, la tarifa es triple de la que pagamos en Santiago. Aquí hay una pequeña trampa porque en el norte siempre el agua es un poco más cara que en el centro del país, pero sin embargo la desalinización sí que aumenta mucho los gastos. Entonces allí tenemos un primer tema que tiene que ver quién construye la planta, cómo se ponen las tarifas y quién asume el precio de eso, ¿no? Tenemos una falta de confianza de la fuente, la gente que vive en Antofagasta, ¿no? Ve el puerto, ve los emisarios de agua servidas y les cuesta un poco pensar que esta misma agua es la fuente del agua que toman, ¿no? A pesar que saben que cumple con la normativa, que tiene toda esta tecnología que tú describiste, sin embargo, es un poco chocante para ciertas personas. También hemos detectado malestares estomacales. Es un poquito pesada el agua desalinizada. Esto puede ser muy subjetivo, pero yo que probé todas las aguas que se distribuyen en Antofagasta, efectivamente es un poco pesada el agua desalinizada, y la gente, estos son resultados de una encuesta a unas 1,100 hogares en Antofagasta el 2017, y la gente igual prefiere el agua embotellada y el agua de la cordillera, ¿no? Entonces eso también es algo para considerar y o también para tratar desde las instituciones. Y finalmente un tema muy importante nos vamos a tocar de nuevo. Primero, no hay consulta previa. La gente, nadie les preguntó si prefieren tomar agua desalinizada. Además, en Antofagasta están tomando agua desalinizada porque los derechos de agua que tiene la sanitaria, esta agua se vende a la minería. Entonces allí también tenemos un tema de ética y justicia ambiental que yo considero muy serio, ¿no? Cómo distribuimos las aguas disponibles y para quién es el agua desalinizada. Y yo creo que esta es otra pregunta que se tiene que hacer cargo la institucionalidad, ¿para quién estamos desalinizando? Y finalmente, no hay una norma de calidad especial, ¿no? La norma de calidad de agua potable se refiere a aguas continentales, subterráneas y superficiales, pero no para agua desalinizada. Entonces, después de todo eso, sí, la desalinización es una medida adecuada para adaptarnos al cambio climático. Bueno, allí también había un monito muy bonito que yo creo, no, que no lo van a ver, no importa. Bueno,
yo creo que más importante que los impactos ambientales o de sustentabilidad que mencionó Rafael antes, yo creo que hay un problema con la lógica de la desalinización, ¿no? Cuando las medidas que tomamos, la estrategia que adoptamos, el modelo de gestión que tenemos cuando no tenemos agua, aquí en Chile por lo menos es producimos más agua, juntemos agua, ¿no? Como construyamos embalses, hagamos plantas desalinizadoras. Y esto sin poner en duda el modelo económico, sin poner en duda el extractivismo. Quizás son cosas muy extremas para plantear a un gobierno, pero tampoco se hace un esfuerzo de minimizar, digamos, el consumo hídrico. Entonces, el problema que veo yo es como que sigue un poco la lógica del crecimiento infinito. Ya se agotaron las aguas subterráneas, se agotaron las superficiales, ya. Vamos ahora a sacar agua del mar, ¿no? Y seguimos como business as usual, hacemos lo de siempre. Y se amplían los límites de explotación de la naturaleza, ¿no? Como que cada vez hay otros elementos como que podemos explotar. El litio, el agua del mar, ¿no? Como que empiezan a cobrar un valor económico y político al mismo tiempo. Se siguen las soluciones basadas en mercados, ¿no? Como que falla de una manera el mercado de aguas, entonces allí surge el mercado de los camiones aljibe, el mercado de las desalinizadoras, y lo digo eso porque son inversiones muy, muy grandes que se hacen para estos proyectos. Y finalmente, yo creo que el punto aquí es que producir más agua no significa que todos van a tener más agua. Chile tiene unas reglas de distribución para las aguas continentales, por eso hay que ver qué es lo que va a pasar con el agua desalinizada. Entonces, se suele, cuando se produce más agua, no es que queda agua para los que no tenían, sino siguen teniendo los que siempre han tenido agua, y además el agua desalinizada es muy cara, no la pueden pagar los agricultores, no la pueden, le cuesta a la gente también cuando se aumenta la tarifa. Después hay otro tema que tiene que ver con la materialidad del agua, pero también de nuestra relación con el agua, también apelando un poquito a una ecología política más emocional o más feminista, que tiene que ver con cómo nos conectamos con la naturaleza y qué significan las aguas o el medio ambiente, digamos, para nosotros. Y allí tampoco hay que ir tan lejos y hablar de comunidades indígenas y la espiritualidad. Incluso la iglesia cristiana tiene el agua bendita, ¿no? No todas las aguas son iguales, entonces, en este sentido. Y aquí, mejor que cualquier investigación, dice, los verdaderos bebedores de agua sabemos que no toda el agua sabe igual. Y esto es muy verdad, ¿no? Lo que les decía antes, que el agua desalinizada puede ser pesada o que la gente no quiere tomar agua del mar. Entonces, es muy importante pensar también en esta relación que tiene la gente con agua, y que a veces el agua desalinizada no puede sustituir tan fácilmente. Esto es un ejemplo de las notas que ponía la gente al agua desalinizada. El agua desalinizada siempre es un poquito, estadísticamente no es tan relevante, pero siempre el agua desalinizada la gente la evaluó un poco menos que el agua de cordillera. Aquí, esta diapositiva que tenía que ver con cómo la gente, cuando tenemos problemas de distribución o problemas de abastecimiento, baja presión, cortes imprevistos, que no tengan confianza en la fuente del agua, las estrategias que ocupa la gente en su casa tienen mucho que ver con su nivel socioeconómico, y son los hogares más pobres que dependen del buen funcionamiento del agua de la llave. Y yo creo que esto es un muy buen argumento, es como la base o una de las bases para ir apelando para una gestión municipal o estatal también de las empresas sanitarias, que aquí en Chile, como sabemos, solo SMAPA de Maipú es la única sanitaria que queda, digamos, y es en manos municipales. Sí, lo veo. Otro punto importante que mencioné un poco rápidamente antes acerca de la justicia, de manera un poco superficial, la gente no sabía en Antofagasta qué agua tomaba, no estaban seguros si era un momento que en Antofagasta, o sea, todavía es así, una parte recibe agua de cordillera potabilizada, la otra agua del mar desalinizada, y la gente no sabía qué agua estaba tomando. Entonces lo que hicimos fue como un mapa indicativo donde estaban
estábamos explicando qué tipo de agua se distribuía en qué parte. Eso es de 2017 y es todo un proyecto nuevo para poder como actualizar este mapa, así que por eso mis datos no son tan nuevos. Este es el proyecto que mencionaste tú también, Rafael. Este se llama Aguas Marítimas, está en el sur de Antofagasta, claro, de Cramsa. 5.000 millones de inversión, 700.000 metros cúbicos al día, allí sí que es metro cúbico al día porque es mucho, 480 kilómetros de red de distribución de agua y como dice muy bien el geógrafo Eric Swingendo, el agua ya no corre hacia el mar, sino corre hacia el dinero y allí vemos cómo el agua se desaliniza en la costa y va hacia las faenas, va hacia las ciudades aguas arriba. Entonces, quería aquí un poquito, porque en la página web decían, vamos a fomentar el desarrollo, inmobiliario, industrial, vamos a apoyar la minería de cobre y litio, puede tener más desarrollo agrícola esta región desértica. Entonces yo creo que una buena pregunta para plantearnos y conversar es también cómo se decide el desarrollo territorial, si pueden venir privados, digamos, a poner una planta y planificar todo un desarrollo para una región. Bueno, voy a terminar con eso porque es el título de mi presentación. Quería hablar después de todo eso acerca de la maladaptación, ¿no? Hablamos antes de la adaptación, que significa que son acciones que nos ayudan como adaptarnos a estas nuevas condiciones con menos agua, por ejemplo, pero también existe el concepto de maladaptación y tiene que ver con acciones que en relación con sus alternativas aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero y yo creo que esto es el principal problema ambiental de las desaladoras, que son muy intensivas en consumo energético y terminan contribuyendo al cambio climático cuando las fuentes energéticas son combustibles fósiles. Suponen una carga desproporcionada para los más vulnerables y allí vimos cómo la gente tiene que pagar tarifas más altas para agua. Se reducen los incentivos para adaptarse y establecen vías que son un poco caminos únicos, ¿no? Con una inversión de millones de dólares, después difícilmente se proponen como más soluciones. Y creo que lo voy a dejar con esta diapositiva. Muchas gracias. Está bien, muchas gracias, María Cristina. Bueno, después de estas dos visiones respecto a la situación en Chile, entonces le paso la palabra a Pierre-Louis Mayor, que va a hacer entonces una reflexión a partir de una discusión. Una reacción, hola, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, sí. Y muchas gracias, Antoine, por la organización de este debate. Y sí, estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación en general aquí en la universidad. Es un gran placer. Y muchas gracias por sus presentaciones muy ricas, llenas de elementos para debate. Entonces, va a ser muy rico, creo, esta conversa. Y pido disculpas por mi español, mi castellano. Voy a intentar hablar de la forma más fácil de entender posible, pero bueno. Entonces, sí, solamente para precisar de qué posición estoy hablando, estoy cientista político, trabajo principalmente en África del Norte, entonces mi interés por la desalinización viene más de África del Norte, más con una mirada de ciencia política, o sea, más como la desalinización se infiere en los dispositivos, en los arreglos de gobernanza del agua existente, especialmente gobernanza a nivel de cuenca. Tú, Rafael, al final hablaste de este tema de cómo se infieren en la gobernanza de la cuenca, gobernanza territorial del agua en general. Entonces, eso es mi enfoque. Y ya, si interesando en la África del Norte, es interesante porque es un poco un de los nuevos frentes de la desalinización en el mundo, ¿no? Tú presentaste un mapa de la desalinización, pero este mapa evolúe muy rápidamente, ¿no? Entonces, Marruecos tiene 12 proyectos ahora de grandes plantas, la mayor planta de África, inclusive en Casablanca, ¿no? Hablan de metros cúbicos por día, ¿no? Será 800.000
metros cúbicos por día. Entonces es Argelia también, Túnez, es un nuevo frente, nueva geografía de la desalinización. Entonces, por esto es muy importante este debate porque creo que es un tema que no va a desaparecer. O sea, la desalinización va a ser uno de los grandes temas de la gestión del agua en las décadas que vienen, en las próximas décadas. Eso no tengo dudas. Entonces, al escuchar sus presentaciones, Rafael y María Cristina, me vinieron 3 o 4 líneas de reflexiones, de preguntas que quería hacer para ustedes. Y porque Antoine me pidió más reagir y discutir sus presentaciones. El primer tema, claro, es la economía política, digamos, ¿no? De la desalinización, los costos. ¿Quién paga al final y bajo qué forma? Entonces, eso es una gran pregunta. Em, María Cristina, hablaste de una triplicación, ¿no? ¿O triplicación, se llama, ¿no? ¿Sí? De los costos. Sí, multiplicación por 3. En Marruecos es más o menos multiplicación por 4 o 5, los costos de producción. Desalinización generalmente es entre 0.5 y $1 por metro cúbico, ¿no? Y promedio en el mundo, las otras fuentes del agua entre 0.1 y 0.2 dólares. Lo promedio, es un medio global, es 5 veces más caro. Es una agua cara, la desalinización. Creo que es un punto muy importante. Hay costos de inversión muy fuerte. En Casablanca, por ejemplo, hablamos de 800 millones de dólares. Casablanca de Marruecos, disculpa. Casablanca, la capital económica de Marruecos. Entonces, son costos de inversiones muy elevados y costos de operación, claro, especialmente con la cuestión energética, los costos energéticos, pero también de las membranas, mantenimiento de las membranas, productos químicos y todo eso. Entonces, quiero hacer esta pregunta a Rafael. ¿Qué propuestas su asociación está haciendo concretamente? ¿Qué tipo de dispositivo están avanzando? O sea, una mezcla entre subsidios públicos. ¿Cuál es su posición con respecto a subsidios públicos del agua desalinador? A subsidios cruzados también. Tal vez ciertos usuarios pueden pagar mucho más, industriales, turísticas y tal vez consumidores más ricos. ¿Y cómo evitar que los consumidores más pobres y paguen tarifas y, muy difíciles para ellos, ¿no? Y evitar incrementar su vulnerabilidad económica? Entonces, creo que es sí, una primera pregunta. En Marruecos, por ejemplo, en Agadir, un proyecto, hay una mezcla entre subsidios cruzados, subsidio público, muy importante, y 2 años después del inicio, las tarifas todavía no han aún, incrementado, pero hay muchas dudas, mucha ansiedad por parte de la población que algún día va a ocurrir. Y me gustaría saber también en Antofagasta la percepción de la población, si tiene ansiedad, cómo se proyectan en el futuro de las tarifas, o sea, y cómo evoluyeron las tarifas hasta hoy, también, concretamente en el caso de Antofagasta. Creo que es interesante ver. Y eso es una primera línea de reflexión. La segunda línea de reflexión es sobre las tensiones y controversias y conflictos en torno de la desalinización. Yo creo que fue tú, María Cristina, que tú colocaste este punto. Creo que es muy importante. Creo que también Rafael hizo esta reflexión, que gran parte de la atractividad de la desalinización en el mundo es que es un agua que se percibe que es poco conflictiva, que es muy poco conflictiva, que entonces trae la esperanza que se puede adaptar al cambio climático de manera razonablemente poco conflictiva, digamos. Y creo, es mi percepción, que hasta ahora ha resultado ser relativamente verdad. O sea que sí, ha resultado, de hecho, menos conflictiva esta agua desalinizada que transferencias entre cuencas,
y grandes represas. Entonces, con eso es claro, pero tampoco quiere decir que no hay tensiones. Y, por ejemplo, en Estados Unidos hubo un proyecto que fue rechazado después de una extensa consulta pública, en el caso de Huntington Beach, que debe conocer muy bien, al sur de Los Ángeles, y con oposición social muy fuerte por parte de varios actores, de residentes que no querían ver una planta al lado porque ya disminuir el valor de su habitación, por parte de ONGs ambientalistas, ecologistas, mucha preocupación ecologistas, por parte de varios movimientos sociales. Entonces, quería saber un poco más la situación de Chile. ¿Cuál es la situación? Si hay una oposición, qué intensidad, qué tipo de actores, y en comparación tal vez a otras cuestiones del agua, ¿no? En Marruecos y igual Estados Unidos hubimos los surfistas, que fueron surfistas son muy, eh, bueno, les gusta mucho el litoral, la zona costa, entonces son muy sensibles a esta cuestión de la biodiversidad, especialmente, y se opusieron muy fuerte en el caso de Agadir, en el caso de Los Ángeles, también de Huntington Beach, ¿no? Quería saber un poco más sobre ese tipo de conflicto, controversias, por lo menos tensiones, intensidad y actores. Eso es la segunda línea. Tercer punto de reflexión es sobre gobernanza territorial, digamos. Esa, esa, esa cuestión de la gobernanza por cuenca y cómo la desalinización puede inserirse en un sistema más amplio de gobernanza al nivel de la cuenca, porque creo que es un nivel interesante para manejar el agua. Es el nivel en que todas las aguas son interconectadas. Entonces, cada uso tiene consecuencias, externalidades sobre los otros usos. Entonces, y la desalinización, aunque sea una nueva agua, tiene repercusiones en toda la cuenca, porque libera agua, por lo menos al nivel de la cuenca. Entonces, quería saber un poco más de la posición de su asociación en cuanto a este modelo de gobernanza por cuenca. ¿Qué apoyan ustedes? ¿Consejos de cuenca? ¿Con qué tipo de representatividad social, etcétera, etcétera? ¿Y cómo la desalinización se encajaría en esta gobernanza de cuenca? Y creo que el nivel de cuenca es muy interesante para debatir de la desalinización antes de los proyectos y para realmente haber un proceso participativo, democrático, previo a la decisión. Y eso me lleva a otro punto que es muy vinculado a esa gobernanza territorial, que es la cuestión de alternativas, porque a esta escala territorial de Cuenca que se piensa en todas las alternativas posibles. Y porque agua desalinizada es un agua cara, entonces tiene que ser un poco el último recurso, ¿no? El último recurso puede ser muy indispensable, pero tiene que ser el último recurso. Y para asegurar esto, tenemos que tener un debate de caridad sobre todas las alternativas. Y no sé cómo se da en Chile, pero en Marruecos, por ejemplo, es muy criticado este punto. O sea, muchos activistas van a decir, sí, puede ser que la desalinización sea la mejor opción, pero la verdad no estamos seguros. ¿Y por qué no estamos seguros? Porque no se han discutido, o se ha discutido lo suficiente. Entonces no lo sabemos muy bien. El goteo, por ejemplo, en el riego no se ha difundido lo suficiente en Marruecos. ¿No? ¿Será que el goteo podría ser una fuente de ahorro del agua que podría hacer que la desalinización no sea necesaria? Por ejemplo, nadie sabe muy bien por qué no hubo este debate. En Huntington Beach, por ejemplo, para retomar en este caso de Estados Unidos, hubo un rechazo del proyecto con el argumento que había alternativas al final, que después de 2, 3 años de consulta, pero si, por ejemplo, durante los años secos vamos a pagar a los agricultores para que no usen agua, para que mantengan su terreno en barbecho, ¿no? Por ejemplo, ahí sí podría ser una alternativa a este proyecto costoso. Y fue uno de los argumentos. No, creo que este nivel de cuenca y de cómo se mira a todas las alternativas es fundamental. Y, y cuarto punto, y creo que es el último, es la cuestión de los usos. Claro que, bueno, María Cristina
planteas este punto. Desalinización, ¿para qué y para quién? Y creo que es un debate más controvertido en el Marruecos, por ejemplo. En el caso de Agadir, 15% del agua desalinizada es para campos de golf. Campos de golf en el casi desierto. No, en Agadir. En Agadir, que es una ciudad turística con 9 establecimientos de golf turísticos. Entonces, imagina. Eso es un caso más caricatural, pero es una pregunta legítima. Sea y que quería también entender, escuchar a Rafael sobre esta pregunta, esta cuestión, que la desalinización puede ser una oportunidad para debatir de los usos en general al nivel de la cuenca, o si es solamente un agua adicional, suplementar. ¿Y será que agua desalinizada, por ejemplo, en Marruecos también va para una agricultura de exportación? En el caso de Agadir, 40% de este agua va directamente para la agricultura. Es uno de los pocos casos en el mundo de que agua desalinizada directamente para la agricultura. Claro que no hay cualquier agricultura, es una agricultura con un valor agregado muy, muy importante y para exportación para Europa. Entonces, ¿qué modelo económico, qué modelo económico viene sustentar, a respaldar? Yo creo que es un punto muy importante que la desalinización no es buena o mal en sí, pero todo depende del contexto y de las relaciones económicas, sociales, políticas en la cual la desalinización va a inserirse. Creo que es el contexto que determina el valor social y de la desalinización. Bueno, por ahora, esos son mis 4 puntos principales. Tengo más puntos, pero que podemos dejar un poco para después. Muchísimas gracias. Bueno, estaba pensando si tomamos algunas preguntas también del público y después hacemos la vuelta para que puedan abordar estas preguntas que plantea Pierre-Louis y preguntas también que tengamos del público. Gracias. Bueno, dale. Sí. Tomar 3, 4 preguntas. Aprovechen su momento, pregunten. Es la hora. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es relativamente simple. ¿Qué podría hacer que una industria desregulada se autorregule? ¿Cuáles son sus propios incentivos? O en el fondo es simplemente una conveniencia y yo tengo el control aquí, yo hago lo que quiero con el agua y nada cambia. Gracias. Hola, quisiera saber la tecnología, a quién pertenece, a dónde viene y qué tan dependientes seríamos de esa tecnología en caso de que buena parte de nuestra producción o consumo de agua dependiera de ellos. O sea, pues creo que se entiende. Hola, buenas. Quisiera preguntar respecto, bueno, de los impactos que mencionaban que produce la desalinización. ¿Qué tipo si es que se ha ido avanzando un poco en innovaciones tecnológicas que puedan de alguna manera reducir los impactos, por ejemplo, lo de la pluma salina o de la succión de biodiversidad y esos temas? Gracias. Bueno, felicitaciones al panel por las interesantes exposiciones. Me pregunto, mi inquietud va, se ha desarrollado todo esto muy por un espontaneísmo, esto del desarrollo de las actuales plantas desaladoras. Todos sabemos que no hay una regulación especial, ha habido que hacer una verdadera química, digamos, de fórmula para sacar adelante estas 24 plantas que ya están operando. Entonces uno se pregunta cómo han sorteado todos los problemas que se habla de tanto, digamos, tropiezos y el permisología y todo lo demás. No ha sido suficiente, o sea, las plantas están operando. Hay otras 13 en estudio de evaluación de impacto ambiental y otras. Entonces, hay que dejarla, digamos, que el sistema opere. Hace unos seminarios atrás, Rafael me acompaña, cuando hubo un seminario en que participó el expresidente Eduardo Frei, dijo, mire, dejémonos de esta, usando unas palabras del antiguo presidente Ricardo Lagos, dejémonos de esta chimuchina de peros y de problemas, echémosle para adelante. O sea, las plantas ya son una realidad, están funcionando, dejemos que el proceso avance. Después entremos a discutir políticas más, políticas menos, pero no nos enredemos en eso. Entonces mi inquietud ahora va, ¿por qué no hay algún sistema de incentivo o de subsidio para
establecer plantas de la zona central hacia el sur. ¿Ya? Bueno, todo se ha concentrado en el norte por la demanda de las mineras, etcétera, pero hacia el sur existe una gran demanda para agricultura y consumo humano. Día atrás vi un reportaje en Chiloé. En Chiloé hay varias localidades que se están surtiendo de agua con el sistema de camiones aljibe. Entonces, ¿cómo puede ser a esta altura del proceso distribuyendo agua en Chiloé con ese sistema? Entonces, algo hay que hacer. No le temamos a los subsidios. Aquí en Chile todas las grandes industrias y todos los grandes desarrollos económicos se han dado en torno a subsidios. Industria pesquera, industria de la construcción, el sistema bancario, se salvó el sistema bancario, la gran crisis bancaria que estaban, los 20 bancos privados estaban quebrados en la crisis de los años 80. ¿El fisco qué hizo? 45.000 millones, no sé, Rafael, 45.000 millones de dólares era la deuda de todo el sistema bancario. Y el fisco dijo, ya, vengan para acá, tráiganme todos los créditos incobrables y las deudas, yo le pongo aquí la plata, devuélvanla cuando puedan. Una fórmula increíble, ¿ya? ¿Eh? Famosa cartera vencida, después la deuda subordinada. 100 años para pagar. ¿De dónde sacó la plata el fisco? Bueno, ¿por qué no hay ese mismo impulso de subsidio para esta necesidad vital? Ya, y los costos son los costos decrecientes. El manual de economía política, yo creo, tomo 1, página 1, habla del crecimiento, digamos, y de la demanda que va llegando la curva de los costos. Antes de instalar un panel solar en una casa, hace 25 o 30 años atrás, eran 20, 25 millones de pesos. Hoy día, un amigo mío instaló un sistema de panel en su casa de 100 metros cuadrados con 1,5 millones de pesos instalado. Entonces, los costos decrecientes van en esa línea, aumentando la demanda y todo el sistema de subsidio tendríamos una de las soluciones en camino. Eso. Gracias. Y hay una última pregunta adelante. Pues así también. Bueno, muchas gracias al señor Rafael, a la profe María Cristina y a Pierluis por la visita aquí a la facultad. Bueno, en verdad yo tengo 3 preguntas que van un poco relacionadas a los comentarios que dijo Pierluis. Y bueno, van al señor Rafael Palacios, que en verdad me llama un poco la atención de qué manera, y bueno, y como ACADES, si de alguna manera ustedes tienen algunas iniciativas para implementar estas plantas desalinizadoras, pensando un poco también en la confianza que tienen que ojalá ganarse de la población. Me imagino ustedes como gremio, porque como usted bien mencionó, ustedes también tienen dentro las empresas sanitarias que trabajan con agua desalinizada. Y bueno, cómo ustedes manejan esta relación con las comunidades locales en estos proyectos de desalinización, pensando también en este proyecto de Aguas Pacífico, que ha tenido mucho revuelo porque las personas no querían esta planta desalinizadora en una zona de sacrificio como lo es Quintero Puchuncaví. Y también esta pregunta va un poco relacionada en cómo ustedes se manejan un poco con las autoridades locales. Y justamente lo que decía Pierluis, de qué manera insertan, ojalá, las autoridades locales en esta discusión. Y una reflexión también sobre las plantas multipropósito, que me llama mucho la atención, que en un principio las plantas desalinizadoras han sido siempre monoclientes, donde las mineras han sido las impulsoras de estas plantas desalinizadoras, pero desde el 2020, y si uno se pone a ver las empresas que promueven estos, y bueno, que hacen este estudio de proyectos de desalinización, son muy recientes, son del 2020. Entonces me llama un poco la atención cómo cambió este discurso de antes éramos monoclientes, ahora somos multipropósitos, y si tiene que ver un poco con esta regulación territorial que también es necesaria dentro del país. Muchas gracias. Y hay una pregunta en el chat también. Sí, la voy a leer. Vicente Inostroza, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Él pregunta cuál es el nombre del proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso y por qué llegamos tan reactivamente a estos desafíos desde la gobernanza. Gracias. Bueno, tenemos preguntas para un segundo evento, pero lo vamos a hacer en un tiempo realmente razonable. Yo creo que tratar de 5 minutos cada. Sí, máximo, sí. Entonces, creo que 5 minutos cada uno para tratar de ir a la esencia. Y bueno, yo creo que lo interesante es que van a quedar bastantes preguntas que van a poder
seguir trabajando y hay mucho material ahí. Rafael. A ver, voy a tratar de responder varias preguntas con una respuesta, porque se topan, ¿ya? Sobre todo las últimas con las primeras. A propósito de la economía política del costo, ¿ya? Que yo creo que es un tema que engloba también a la gobernanza y a la cuenca, a la unidad territorial. Hoy día, efectivamente, el agua desalinizada es más cara, pero piensa que en Chile y en el mundo en general, el precio del agua está totalmente desajustado. ¿Ya? No, el agua en general no tiene señal de precio. No es más cara porque consumimos más. ¿Ya? Y por lo tanto nos refleja la escasez que hay del recurso. Y esto en Chile ha funcionado muy bien, en realidad, porque las sanitarias tienen un mandato legal de proveer agua, es responsabilidad de ellas, y al mínimo costo. Así funciona la legislación sanitaria. ¿Ya? Tienen la obligación. Y por eso las sanitarias no han instalado más plantas desaladoras, porque como un agua más cara, es más barato hacer pozos, siguen haciendo pozos, hasta que pasa lo de Coquimbo, que los pozos se secan. ¿Ya? Entonces, no tiene esa lógica un poquito más previsora. Ahora, tenemos casos también en Australia que se enfrentaron a una sequía de 10 años, invirtieron, hicieron plantas desaladoras y después llovió y no las ocuparon, digamos, como por 5 o 6 años. Ahora las están volviendo a ocupar. ¿Ya? Eh, entonces, la señal de precio del agua es algo que hay que repensar. Yo no tengo la solución aquí ni la voy a plantear, pero yo creo que es algo que hay que repensar. Hoy día, Santiago tiene agua muy barata, $1 el litro, por las economías de escala que tiene. ¿Ya? Antofagasta tiene un agua más cara, pero Antofagasta no paga el precio de la desalación. Antofagasta hace swap de agua con las mineras. Los derechos de agua que tenía la cordillera se los vende muy caro a las mineras y esa plata subsidia la planta desaladora. Yo lo planteé ahí como un esquema posible, ¿ya? Que es lógico, ¿no? Si tienen los clientes que están con mayor disposición a pago, las mineras, están en la cordillera, lo lógico sería que las empresas que tienen derechos de agua en la cordillera les entreguen el agua a ellos a precio caro, que están disponibles a pagar, y financien la desaladora de la ciudad del consumo humano que está en la playa, ¿no? Lo más lógico o lo más previsible es que en Chile la desalación para el consumo humano se expanda en las localidades costeras. Santiago es otra historia. Santiago, en el fondo, es una ciudad de 5 millones de habitantes que tenemos que tener 200 kilómetros de tubo. ¿Ya? Sin perjuicio que Riad está a 700 kilómetros de la costa, son 5 millones de habitantes y se alimentan un 100% con agua salada, la capital de Arabia Saudita. Y esto tiene que ver con la gobernanza. ¿Es la cuenca la unidad territorial? A nosotros nos encanta hablar de cuenca como para sentar en una mesa y discutir en el fondo las fuentes, la gobernanza, cómo lo vamos a hacer. Pero a la hora de pagar los costos, a nadie le gusta la cuenca. ¿Ya? Normalmente las soluciones son específicas, ¿no? Pues la desaladora Valparaíso, que la pague la gente de Valparaíso. ¿Qué tienen que ver los agricultores de la región metropolitana con la desaladora Valparaíso? Tienen todo que ver. Si al final la desaladora lo que permite es liberar fuentes continentales y por lo tanto esas fuentes continentales van a poder ser utilizadas por los agricultores. ¿Por qué los agricultores no van a pagar entonces el costo de la planta desaladora para la gente con sus humanos? Entonces, la unidad, digamos, de cuenca territorial funciona bien en el fondo cuando queremos un poco sentarnos a la mesa a conversar qué vamos a hacer, pero a la hora de distribuir los costos funciona re mal. ¿Ya? Y eso no funciona, eso ahí es algo que no está bien saldado. ¿Ya? Incluso las áreas de concesión sanitaria son localidades específicas y efectivamente han funcionado súper bien para lo que es la cobertura y el saneamiento. Chile tiene estándar japonés, 99,9% de cobertura de agua potable y saneamiento en el área urbana. El área rural es otra historia. Pero el agua que se paga, digamos, en la ciudad de Santiago no tiene nada que ver con el agua que se paga en la ciudad de Valparaíso y es la misma cuenca. ¿No? No hay ningún subsidio de un lado para otro, no hay ningún peso que vaya, digamos, a proveer la cuenca. Entonces, para realmente hablar de una gobernanza de cuenca, tenemos que repensar hartas cosas. No es solamente armar una mesa, sentar al gobernador, sentar, digamos, a todos los actores de la cuenca, no. Yo creo que eso, digamos, no tiene el Consejo de Cuencas que planteó, digamos, la primera constituyente y después el gobierno, tiene esa falencia. Tiene la aptitud de sentar una mesa al diálogo, pero al final, y aquí un poco, y con esto termina el tema de la gobernanza, nosotros planteamos, desde acá, digamos, que está la gobernanza de las fuentes continentales que está hecha para administrar escasez. Y eso es complejo.
Pero nosotros en el fondo somos más bien un desafío de infraestructura. La gobernanza que se necesita, y aquí un poco para tomar la palabra de don Sergio Montenegro, la gobernanza que se necesita para poder crear estas nuevas fuentes, estos son desarrollo de infraestructura, que es otra cosa. Nosotros lo vemos más parecido como el sistema eléctrico. El sistema eléctrico era el desarrollo de infraestructura que se desarrolló en Chile, a mi juicio, adecuadamente, con falencias, pero adecuadamente. Tenemos una buena penetración de energías renovables, tenemos un sistema eléctrico cada vez más resiliente, no tenemos altas redundancias, anda relativamente bien, ¿ya? Y se desarrolló con la gobernanza que tiene hoy día. Yo miraría para allá, ¿ya? Es una gobernanza más bien técnica y dispersa. No una gran subsecretaría del agua donde converge, digamos, toda la política pública en el SAR del agua. ¿Ya? Que son un poco los proyectos de ley que se ha discutido como que convergen a eso, hacer una CMF del agua o hacer en el fondo el SAR del agua. ¿Ya? Que todas las agencias del Estado, que son con más de 40, que hoy día tienen atribuciones y competencias sobre el recurso hídrico, que converjan, digamos, en una sola gran autoridad central. No, para mí, digamos, eso suena bien en el diseño, pero no me convence del todo porque el desafío de esto, por lo menos lo que estamos planteando, no es administrar escasez, es otro, es crear infraestructura, desarrollar infraestructura, particularmente, y insisto que un punto de desarrollo de transporte. El principal costo de esto no es la desalación, es el transporte del agua, luchar contra la gravedad. ¿Ya? Le voy a dar la palabra enseguida, pero a propósito de las plantas multipropósito, que era más, pero el proyecto de ley, voy de abajo para arriba. El proyecto de ley se llama el proyecto de ley que regula el agua de mar para uso de desalinización. No me sé el número del boletín. Está en la comisión de Hacienda del Senado. ¿Ya? ¿Por qué llegó tarde? Porque en Chile a todos llegamos tarde. Nuestra legislación es reactiva. ¿Ya? Nuestra capacidad de planificación es baja, bien baja. Ahora, ¿estamos tan tarde? No, no estamos tan tarde. ¿Tenemos 20 plantas operando? Sí. Pero en el fondo, de ahí a lo de multipropósito, esto fue la necesidad que tuvo la minería de decir, necesito agua, porque sin agua no hay minería y no tengo. ¿Qué hago? Solucionaron su problema, invirtieron millones de dólares en hacer sus propias plantas. Y en el fondo, no son plantas monopropósito ni unicliente. No hay cliente, no hay un pago por el agua de la planta a la faena minera. Es parte del proyecto minero. ¿Ya? Es un galpón más del proyecto minero. ¿Ya? Entonces, ahora sí eso está cambiando con Aguas Pacífico y con un modelo que busca que se apalanque el financiamiento con los clientes mineros, que son los AAA y los que van a ver los bancos, pero que al mismo tiempo esa infraestructura puede ser utilizada y compartida para otros usos. ¿Ya? Porque hay un desafío de financiamiento, el primero, ¿ya? Y después, porque la agricultura son consumidores dispersos, desagregados, con baja capacidad, o sea, no es un cliente AAA, ¿ya? La demanda es muy difícil agregarla. El embalse Convento Viejo, que fue un experimento, quedó pésimo, digamos, ¿ya? Que era un experimento para los agricultores y no funcionó por un problema de credit rating, ¿ya? No les prestaron el financiamiento para poder hacer las inversiones necesarias en eficiencias de riego. Pero sí, ahora, digamos, están todos pensando, y además, evidentemente, el minero, ¿qué es lo que sabe hacer? Minería. ¿Sabe? No sabe hacer plantas desaladoras ni sabe operarlas. Entonces, cuando lo hace, no lo hace de la forma más eficiente. Claramente hay gente, talento y tecnología más adecuada que puede hacerlo de manera más eficiente. Y es un poco lo que está haciendo, desintegrar esa, digamos, esa línea de abastecimiento de agua y al mismo tiempo que eso sirva para apalancar otras actividades que pueden ser energía eléctrica, central de bombeo Paposo, que pueden ser APR, Aguas Pacífico le entrega agua a 16 servicios sanitarios rurales en la línea de abastecimiento, que puede ser agricultura, que lo están tratando de hacer. ¿Sí? Entonces, por eso ha cambiado un poco el modelo, porque ya no es alguien que tiene que solucionar su problema, como fue hace 10, 15 años, Antofagasta lo mismo, era como, ¿saben qué? Nos quedamos sin agua, hubo una contaminación, o Copiapó, digamos, la ciudad se quedó sin agua, y ahí para responder de nuevo a la pregunta, el Estado puso el CAPEX. ¿Ya? Ese fue, digamos, uno de los tipos de subsidio más conocido, es que el Estado ponga el CAPEX. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de 250 millones de dólares. ¿Ya? Mucho es poco, no sé, pero el MEPCO, que es el Fondo de Estabilización del Petróleo, son 3.000 millones de dólares. ¿Ya? Para que la benzina sea no tan cara, una música que es barata.
¿no? El Estado de Chile paga 3.000 millones de dólares en un fondo de estabilización para que nosotros podamos pagar una benzina no tan cara. 250 millones de dólares para solucionar el problema de agua de una ciudad, hay que evaluarlo. La economía política en el fondo siempre tiene que establecer prioridades, pero esta no es una tecnología cara. No son plantas nucleares, no son centrales térmicas, no son, y aquí respondo a otra pregunta, es una tecnología sencilla. Estamos hablando de tubos, bombas y membranas. ¿Ya? Yo he visto varias plantas desaladoras, hay de todo estándar, pero son tecnologías sencillas. No son tecnologías extremadamente sofisticadas. Podemos llegar a hacerlas nosotros. Podemos hacer plantas desaladoras made in Chile. No tengo ninguna duda. De hecho, hay expertise. Los tecnólogos, que son grandes tecnólogos de todo el mundo, Acción, AGS, o sea, los que fabrican estas plantas son multinacionales. Pero la hacen siempre con un aliado chileno, una constructora local, ¿ya? Que es el que tiene el know-how, la verdad, y es el que hace la importación. Porque mientras no fabriquemos tubo, no vamos a poder hacer planta nosotros, pero si fabricamos tubo, vamos a poder hacerlo. El corazón de la planta, que es la membrana, esa no, esa la hacen, digamos, LG o grandes fabricantes en Estados Unidos y Corea. Esas las vamos a seguir importando, quiero decir, ¿ya? Pero el resto son bombas, tubos y membrana, no es más que eso. ¿Ya? Y obras marinas, que eso lo sabemos hacer. Así que la tecnología, digamos, es totalmente transmisible. La transferencia tecnológica que se puede hacer puede quedar en Chile y lo podemos seguir haciendo nosotros. Y dejo ahí porque hay otras preguntas. Pero... Ya, ¿por dónde empezar? Yo creo que es muy importante. Claro, hay dos conversaciones. Una es un poquito como más teórica acerca de la desalinización, no como tecnología, el otro desalinización en Chile. Y esto es muy importante porque Chile tiene un contexto bueno, cada país tiene su contexto particular, pero aquí el Código de Aguas hace algo como muy único en el mundo. Primero, con respecto a los costos, yo creo que los costos siempre se traspasan a los consumidores, sobre todo cuando es consumo humano. No es el caso. ¿Cómo? Ya, claro. El caso de Antofagasta no, porque la empresa sanitaria no podía justificar, porque la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que la fiscaliza, si va a la Aguas Antofagasta a decir, bueno, yo quiero incorporar esto en mi tarifa, le dijeron que no, porque tú tienes derechos de agua para poder abastecer a tu área de concesión. Lo que tú haces es vender esta agua a la minería. Por eso, de una manera, es la minería quien indirectamente está pagando el agua a la gente. Una vez que se agoten estos derechos de Aguas Antofagasta, allí vamos a ver si la gente tiene que pagar mucho más. Y aquí también otra cosa muy peculiar en Chile, porque la minería en realidad no está pagando por agua, más allá de este tipo de contratos, porque tienen derechos de agua, que hay muchas investigaciones que demuestran cómo los derechos de agua se regalaron esencialmente de la Dirección General de Aguas. Claro, pero tú pagas tu cuenta cada mes y yo pago mi cuenta cada mes. Quien tenga derechos de agua. Ah, sí, pero sí, pero yo como ciudadanos tenemos que pagar y como mineras no tienen que pagar. Entonces yo por eso digo como la peculiaridad como de Chile, ¿no? Sobre temas de preocupación en Antofagasta no existe mucho, Pierre, porque la gente, aquí hay un tema con la minería, sobre todo la gente que vive en regiones mineras que lo ven como entre salvación y un mal necesario. Entonces la gente decía, sí, yo tomo agua desalinizada, perdona, tomemos agua embotellada y tal, no te molesta. Bueno, pero igual es la minería, si no, mi papá no tendría trabajo, si no, mi esposo no sé qué. Entonces la gente está un poquito como atrapada en eso e incluso agradecida con la minería, ¿no? La conflictividad está más como en Puchuncaví, yo creo que es Aguas de Pacífico, es esta planta que llevó hartos meses parada por parte de pescadores, porque estos 6 puntos que tú mencionaste tienen mucho que ver con los ecosistemas marinos. Muy interesante eso de la biodiversidad que vale la pena considerar y la que no. La comerciable, la contamos, todo lo demás, como ya da lo mismo, ¿no? Con respecto a la gobernanza,
yo creo que son necesarios los consejos de Cuenca. Es un poco complicada esta pregunta porque, claro, la gobernanza suena muy bien, pero en la práctica, incluso los consejos, como que las relaciones de poder es muy difícil sacarlos del medio, hacer una participación efectiva es muy difícil. No sé, yo allí soy un poquito pesimista, o sea, estoy muy a favor de que haya algo centralizado que regule. Y al mismo tiempo, claramente una gobernanza multiescalar, ¿no? Como que necesitamos algo regional que pueda captar las necesidades, las preocupaciones, los conflictos latentes que existen. Y de allí yo creo que es donde va también el tema de los usos, ¿no? Yo sé que es muy complicado preguntar a la gente, ¿y quién cree que no tenemos agua, tenemos que poner una planta? ¿Quién cree que tiene que usar agua desalinizada? Nunca va a haber un consenso a partir de eso, ¿no? Sin embargo, es importante eso de hacer ese debate antes de construir las plantas, sobre todo cuando se trata de consumo humano, ¿no? Alternativas en este sentido al agua desalinizada, yo diría que podría ser como reducir el consumo, que es algo que siento que hay muy poco esfuerzo. La reutilización de aguas grises es algo relativamente más barato, pero también si volvemos al caso chileno, en los casos, digamos, ya, que aumentar la eficiencia en el riego porque la agricultura consume 70%. Si yo tengo un derecho de agua, ¿cuál es mi incentivo para no consumir? 2019, septiembre, Piñera. Hicimos un contrato, no sé, miles de millones de dólares y vamos a hacer inversiones y goteo y tal, y vamos a reducir el consumo en la mitad. Y esto significa, sigue, y esto significa que vamos a duplicar la superficie cultivada. Entonces, las medidas ambientales, que es para ahorrar agua, son en realidad medidas económicas para como desacoplar un poco el consumo hídrico del desarrollo, del crecimiento económico, no tanto del desarrollo. Entonces yo creo que allí la eficiencia en Chile es algo muy particular. ¿Qué más? Sobre las tecnologías, yo creo que Rafael fue el adecuado en responder eso, pero sí tuve unos estudiantes que trabajaron en la región de Antofagasta con unas APR cerca de María Elena y en la costa por tal. Y lo que pasaba es que habían casos que mineras regalaron plantas desaladoras para que la gente pudiera liberarse del camión aljibe. Y cuando fue el momento de cambiar la membrana, allí quedaron. Y allí tienen la planta parada y volvieron los camiones aljibe. En tal pasó lo mismo. Pusieron mal la cañería en algún momento para sacar agua, quedó parada la planta, camiones aljibe de nuevo. Entonces, claro, es lo que distingue esto uno como de la construcción y la operación. Entonces, el tema de la mantención es muy importante a propósito de la tecnología. Con respecto a las plantas multipropósito, yo creo que son más porque se ha profundizado la crisis hídrica y por un tema de economía de escala. Me imagino que debe ser mucho más barato tener la mega planta que puede abastecer a todos que tener muchas menos como más chicas. Este proyecto de ley va, si no es de antes, va desde Piñera 2, si no me equivoco. Es un proyecto, de hecho tenía una diapositiva y está el número allí. Es un proyecto que yo lo encontré bastante malo, para ser sincera, y allí podemos volver un poquito, o sea, no volver, tratar el tema de los usos. Este proyecto de ley decía, bueno, vamos a desalinizar y como nuestra prioridad es el consumo humano y el uso ecológico, para decirlo así, agua para la naturaleza, estos van a ser nuestras prioridades para el agua desalinizada. Yo lo encuentro absurdo, o sea, no reconocer esta conexión material y biológica que tenemos del agua, con el agua, y dejar el agua continental para la minería, para las industrias, no tiene como ningún sentido. En Israel, en comunidades que están tomando agua desalinizada hace varias décadas, encontraron que hubo un aumento en los paros cardíacos
porque en este proceso de desalinizar, el agua se queda casi destilada, ¿no? Entonces hay que volver a poner minerales para que sea apta para consumo humano. El magnesio es muy caro para volver a ponerlo. Entonces la gente tomaba por varias décadas agua sin magnesio y magnesio te protege de los paros cardíacos, entonces había un aumento de los paros cardíacos. Y es una manera muy simple de demostrar que tenemos una conexión también física con el agua. Por eso insistía mucho de que no todas las aguas son iguales y no da lo mismo sustituir metros cúbicos de agua continental con metros cúbicos con agua desalinizada. Eso va un poco contra este argumento de que yo entiendo perfectamente, ¿no? Estamos en la costa, bueno, agua desalinizada allí, estamos en la cordillera, allí está el agua continental y ellos usan esa. Pero hay temas mucho más importantes de salud, de justicia, de ética, ¿no? Que tienen que ver con cómo se van a distribuir esos. Entonces, a mí me hace mucho más sentido que el agua continental es para consumo humano y que se garantice que además es muy poca en comparación con el agua de las necesidades hídricas productivas. Personas, ecosistemas claramente, y después quien quiere extraer litio, quien quiere extraer cobre, quien quiere, no sé, cualquier tipo de uso productivo, eso debería ir con la desalinización. No sé qué más, pero yo creo que hay algo muy, muy, muy importante. Voy a decir un último, te lo paso. El nexo agua-energía. Todas las políticas hídricas no piensan en la energía, todas las políticas energéticas hablan muy poco del agua. Estamos hablando mucho de eso también como con Cecilia, cuando hablamos de adaptación, cuando hablamos de carbono neutralidad. Tenemos que ver las cosas con una perspectiva de ciclo de vida, de dónde viene, a dónde va, cuál es su carga hídrica, su carga energética de todas las soluciones. Solamente para problematizar aún más el diálogo, nadie podría estar en contra del derecho humano al agua, ¿no? Obvio, todos estamos a favor del derecho humano al agua y que el agua tiene que tener por preeminencia el consumo humano. Pero fíjense ustedes que pasan, cuando uno lo piensa ya en la práctica, pasan absurdos como que a mí no me hace mucho sentido expropiar a los agricultores su agua para regar hasta la última vereda de una ciudad. Creo que es ineficiente. ¿Ya? O sea, porque estamos pensando que tenemos que abastecer el 100% del consumo del agua, sin ninguna señal de escasez, sin, o sea, para que laven el auto, para que rieguen el pasto, para que hagan el consumo que quieran, porque nadie lo está regulando. Ese es el derecho humano al agua, ¿no? Hoy día, en el fondo, te permite expropiar el agua continental de los agricultores, que ahí quedaron. En Marruecos tú decías que les pagaban. No, en California. ¿No? Llegaron a esa, en el fondo que la ciudad, los consumidores le pagaban a los agricultores. Aquí no, el derecho humano al agua permite que la autoridad le expropie el agua, digamos, a quien la tenga, para poder abastecer el consumo humano de ciudad, del 100% del consumo humano en la ciudad. Yo no estoy diciendo que no, digamos, pero algo no suena bien ahí. Solamente para problematizar un poquito más. Algo similar, ya que me lo pasaron, algo similar pasó en Cape Town, donde cuando Cape Town estaba llegando a su punto cero a quedarse sin agua, sacaron agua de los agricultores. Y allí sí que fue como un tema de clase también, porque los agricultores eran como los pobres en la periferia de la ciudad. Estoy caricaturizando un poco la situación para más dramático. No, entonces como les quitaron el agua, efectivamente para decir para el pasto, ¿no? Que no era para el pasto. Pero yo creo que no es tan simple. Se me fue la idea, lo siento. Bueno, pero no es tan simple. Eso quería decir. Y sí, ya lo voy a... Bueno, vamos a concluir entonces esta sesión muy interesante. Yo creo que bueno, queda mucho material para quien quiere justamente entrar en esta conversación, que como bien nos invitaba Pierre-Louis, hay que profundizar, llegó para quedarse esta discusión. Y bueno, muchas gracias a los tres panelistas por participar de este debate que queremos prolongar el próximo año, quizás ya entrando a algunos temas más específicos, ¿no? Y muchas gracias a usted, público, por acompañarnos. Chao. Y en efecto hay un café afuera que nos espera. Ahora no sé si un café hasta la altura del día, pero está aquí y nos espera.